buenas a todos, familia. Vamos a pegar un vistazo a un vídeo que hemos visto por aquí. Como he estado tan pendiente de este tema, así que me apetece verlo y me apetece darle caña. Y es del canal de Quezada, de La Pluma del Rey, del Battlecat, creador de contenido. Ya sabéis, bueno, estuvimos hace un tiempecillo charlando Dante, Sawi, él y un servidor. Para mí es muy bueno el tema que hace muchas cosas de calidad, aparte que es buenísimo en lo suyo. Así que nada, lo primero, La Pluma del Rey, fichad el fucking canal porque tiene por aquí una charla con Asier. Y justamente hay un cortecito que vamos a ver de hace un día que se titula La verdad sobre el menor y su polémica, debimos haber obligado al menor a hablar con Loquillo, ¿vale? Esto me molaría pegar un vistazo y comentarlo por aquí. Ellos, Vamos a ver. todo lo que surgió, digamos, de declaraciones de ellos fue de forma orgánica y quizás, como te digo, tendríamos que haber obligado a que ocurriera antes esa charla entre ellos. Bueno, yo creo que eso, obligarlo como tal, yo creo que es una cosa que... O sea, tampoco somos un patio de colegio, ya son personas adultas y cada uno es responsable de sus actos, ¿eh? Porque sí que después en camerinos, por lo que pareció, el menor estaba mosqueado, fue a hablar con Loquillo, se metió gente en medio, o sea, al final... Entiendo que la propuesta de Asier es muy buena, pero creo que ya somos gente adulta con pelos en los huevos y con canas en la barba, como digo yo, para que no se aprecia mucho. Pero ya va siendo... Hay muchas responsabilidades y todo tiene consecuencias. Y más todavía en gente con tanta repercusión. O sea, al final es lo que hizo el efecto este fue brutal. Luego, orgánicamente, acabaron hablando en México. Hay factores que cambian Yo creo todo, que igual al menor sí que le tendría que haber dicho en plan, oye... y creo ¿no? que esta FMS World Series nos dio muestra de eso. Creo que nunca había visto yo un efecto mariposa tan notorio como fue lo de la chamarra con o sea, lo del menor, la chaqueta y todo este rollo. O sea, es increíble todo lo que generó una rima, un momento. Lo de Kaiser, Asier, ¿qué pasó en realidad con el menor? Pues a ver, o sea, yo creo que viene un poco de ese efecto mariposa, ¿no? Y al final, pues entró en una serie de consecuencias de una serie de actos ¿Vale? que no fueron las mejores para la competición a priori. Porque Circunstancias. también pasa lo mismo, ¿no? O sea, creo que el freestyle es tan mágico que el efecto luego de que entrara un Kaiser revolucionara todo, o sea, creo que fue casi como un guión de película, ¿vale? O sea, que si me pongo ahora sabiendo lo que iba a pasar, que iba a pasar eso, o sea, no haría ningún esfuerzo por tratar de evitar que pasara, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, evidentemente, durante la gira, pues tensión, o sea, nosotros al final trabajar para que no pasara, llevarnos algunos aprendizajes, creo que también de cara a futuro vamos Sí, pero no está contestando, ¿no? a llevar Realmente. pues, a un equipo de psicólogos, o al menos a un psicólogo con la gira, o sea, sí que los chicos al final están sometidos a bastante presión y creo que Sí, eso es verdad que lo del tema del psicólogo hubiera sido bastante importante, sobre todo. Pero esto del psicólogo ya intentó aplicarse. Yo recuerdo que cuando era FMS España, teníamos un psicólogo deportivo que era Martín, que nos echaba un cable muy guay previamente al evento, en los descansos por el meet and greet, que estábamos como 2 o 3 horas parados, hacíamos juegos de memoria, juegos de estar como activos mentalmente y tal. De hecho, recuerdo que el brain Blon y yo éramos maquinones y se nos daba bastante guay. Se jugaba ping-pong, se montaba ping-pong en una mesa. O sea, creo que el tema de la salud mental se está dejando bastante de lado y me parece que es súper importante, y más aún en una liga donde la presión es tanta. O sea, porque hay una presión ahí que es enorme, tío. O sea, para mí eso es necesario. Deberíamos de retomarlo, tío. Es muy necesario. Tener un equipo externo muy necesario, que tío. gestione la crisis es bueno, porque al final nosotros también durante la gira, dentro que teníamos que estar produciendo. Es verdad que así era ahí, ellos no pueden estar pendientes de eso. Otro tipo de gestiones, gestiones, claro. tener que estar gestionando también lo del menor, teniendo un poco la relación personal y todo, pues al final hace que se enturbie todo. Entonces, creo que para este caso tendrá que haber como una especie de equipo y un protocolo para crisis que pueda haber y que eso se gestione con un equipo específico Asier, que no esté conviviendo, porque al final nosotros hemos estado casi 25 días conviviendo, estás en el hotel, estás en actividades y tal, y tienes una afinidad personal. O sea, creo que en ese momento se tiene que tener un equipo externo que analice como un equipo que esté aparte de todos esos inputs y que gestione en base a un protocolo una crisis de estas magnitudes. Y como te digo, pues el llevarnos también como aprendizaje, que creo que tenemos que mejorar en ese sentido, y es llevar también un apoyo psicológico para los chicos. Muy bien. O sea, básicamente sí fue emocional el tema. O sea, no, pero no ha contestado qué pasó realmente, el cual, creo. Decide no participar en la jornada de Colombia. O sea, es meramente emocional. Yo creo que a ver, al final es una decisión personal.
Bueno, hay un documento de salud. O sea, sí que hubo un problema. Sí que hubo problemas de salud. O sea, hubo un documento que sí que decía que había una parte psicóloga barra psiquiátrica fuerte de cómo estaba la situación a nivel de presión, ¿eh? O sea, sí que había una parte de salud. Que puede que sea, o sea, yo entiendo que también es consecuencia de la mala toma de decisiones en parte y en parte de cómo se hizo la bola. Cosa que no es culpa de Asier ni muchísimo menos, ¿eh? Pero ahí había una parte médica que sí que jugó ese papel. Bueno, es una cosa ya que ha salido públicamente, no estoy dando de la exclusiva. Yo creo que a ver, al final es una decisión personal, pero basada en diversos factores y el principal yo creo que era lo emocional, ¿no? El quizás no, Muy bien dicho, Asier. ¿cómo le diría? El canalizar o poder gestionar, que sería la palabra, bien todo lo que estaba pasando, ¿no? O sea, creo que le Yes. sobrepasó, nos sobrepasó a nosotros y le sobrepasó a él. Muy bien, Y creo Asier. que en esa coyuntura pues se tomaron una serie de decisiones más en cascada, ¿no? De no saberlo gestionar, creo que en conjunto, todas las partes. Sí, yo te lo pregunto porque cuando vemos al menor en Chile, las intervenciones del menor en cuanto al tema, porque obviamente tenía que Bien que en salga la ahí, sí, tarima sí. hablar de esto, Estaba claro. se miraba como un menor, pues no tan orientado a este tema como de mi salud mental, sino más a un tema como de yo no pienso como dejarme, yo no pienso dejarme de la organización, ¿sabes? Yo, al menos personalmente, yo notaba las intervenciones del menor como un tanto agresivo en cuanto a la organización. Por eso te lo pregunto como tal. O sea, más allá de eso, ¿hay un problema con la organización en cuanto al menor? O sea, al final cuando se decide, digamos, descalificarlo, pues evidentemente habrá cosas que no, que le puedan gustar más o menos, pero también entiendo que estar encima del escenario es reforzar su personaje y reforzar en base a unos inputs que ha habido alrededor. ¿Correcto? Muy bien. Y yo, abstrayéndome más allá de lo que me toque, creo que hizo bien para su personaje el gestionarlo de esa manera, ¿no? O sea, al final es un enfrentamiento verbal en el cual creo que de esa manera cerró caminos que luego podían utilizarlo contra él. Entonces, Muy listo, ¿eh? Sí que es yo verdad creo que que estoy de acuerdo con Asier, que ahí el menor ha jugado muy bien el papel porque también se vienen competencias muy importantes como la Red Bull Internacional. Y ahí sí que es verdad que ya le venían contra como el tema de le acusaran de cobarde, han visto un poco como que las personas le duelen. O sea, el menor por esa parte lo ha hecho guay, yo creo. que como personaje de Lo freestyle, refuerza muy pues bien, bueno, es una estrategia, creo que coherente, ¿no? En ese sentido, o una estrategia acertada para tratar de cerrar todas esas puertas y cerrar el capítulo. O sea, creo que ahí jugó bien sus cartas en ese sentido, ¿no? Porque fue quitar de la cabeza de la gente y poner el foco en otro sí. punto. Muy bien, Y sí, creo sí. que ahí lo hizo bien. En cuanto a eso, más allá de lo que... Pero bueno, o sea, al principio nosotros con el menor, o yo personalmente con el menor, bien, sí que creo que lo que dije en la rueda de prensa va a tener por nuestra parte el apoyo, de hecho el otro día le escribí y me gustaría el tratar desde nuestra parte acompañarlo en lo que podamos para darle más herramientas. Es un chico muy joven y que viene pues bueno, no ha tenido la misma suerte que otras personas de tener quizás Una vida pues más un sencilla. pasado, ¿no? O una familia muy estable, ¿no? Una serie de circunstancias personales que no han sido las más propicias y que evidentemente es un ejemplo de superación, pero no tiene al final esa capa de cobertura que tú puedes coger o una persona que tenga a su madre y llamarla, ¿no? Y tener ahí una, ¿sabes? Como Como ese un refuerzo, círculo de tío. confianza, ¿no? Bien, Y que Asier, viene bien. pues eso de un pasado que ha sido más duro que quizás que la mayoría de los que podamos tener, incluso la propia liga, siendo gente, muchos que vienen de barrio y de calle, pues el menor quizás es uno de las personas que ha tenido una infancia más complicada, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Se había hablado demasiado en este tema, se habían sacado hipótesis, unas más descabelladas que otras, en cuanto a por qué el menor no estaba. Eh, pero hay una en particular que tomó mucha fuerza,
y me gustaría que o desmintieras o nos dijeras qué tanta verdad hay, si es que hay alguna, en cuanto Sí. a este tema de que la organización de Colombia, o bueno, los que estaban encargados, digamos, de esta jornada en Colombia en específico, no quisieron darle seguridad al menor, ¿no? Vale. Que algo así se hablaba, que el encargado ahí se rió incluso, que el manager de Loquillo estaba involucrado, se creó toda una novela. Eso es una ¿Qué pasó locura, ahí? ¿eh? Sí, o sea, yo Eso creo fue que una es más locura. una novela. Yo, de hecho, en este caso en particular, directamente cogí las riendas, hablé tanto con el menor como con su equipo y les dije que yo personalmente iba a contratar a la seguridad. O sea, nosotros contratamos a un equipo de seguridad. Más allá de la seguridad que tenemos en los eventos, contratamos, digamos, unos guardaespaldas privados que han estado llevando giras de Resby, de Karol G, ¿sabes? Muy De bien. gente muy potente y para tratar de... Evidentemente nunca puedes llegar a saber qué puede pasar, ¿no? De que puede haber un loco. Claro. Evidentemente nosotros creíamos que no iba a pasar nada, hay mucha espuma, ¿no? en las redes y no tuvimos a nadie ni que se acercara al hotel, no tuvimos en ningún momento una Una situación, sensación una situación crítica de de vulnerabilidad, ¿no? seguridad, pero Vale, por si vale. acaso habíamos contratado a este equipo de seguridad especializado en grandes giras y en gestionar las giras de artistas de primer nivel, ¿no? En ese sentido. Entonces, por ejemplo, eso no es Bien, Asier, cierto bien, bien, porque bien. yo mismo Bien. me ocupé de hablar con esta empresa de seguridad, de buscar la empresa de seguridad. Cuando llegamos al aeropuerto nos estaban esperando y estuvieron acompañándonos durante toda la gira porque ya los habíamos contratado, ¿no? O sea, Claro. fuera o no el menor, ya hicimos esa contratación y Que al final cuiden, estuvieron con nosotros. que Sí, cuiden a alguien, ¿no? O sea, sí, sí, sí. eh, aquí con este caso del menor, no sé, yo creo que obviamente se descontroló. Yo no recuerdo que haya existido un tema así de polémico en el freestyle como tal. Seguramente sí, ¿no? Pero más interno, o sea, yo creo que esto se expuso. Eh, Sí. ¿Crees que Urban Rooster se equivocó en cómo manejó las cosas? Lo hablo desde el punto de que cuando se suscita el problema, dan declaraciones y entiendo Ujú. o quiero pensar que estas declaraciones que después suben a redes y todo, es como para aumentar el lore, para que la gente vaya a ver y que super funcionó, porque la gente fue a verlo. Estas declaraciones post batalla, donde el menor dice pues que agradezca que no le escupí y el otro, el loquillo, pues más un poquito más tranquilo, ¿no? Eh, ¿Crees que en ese tema tal vez se pudo haber arreglado las cosas si los Vale. juntabas tal vez y hablabas un poquito con A ver, ellos? o sea, yo por ejemplo cuando pasó, porque también eso siguió un poco en camerinos, a mí me fueron a buscar, fui a hablar un poco con los dos, los tranquilicé, sí que creo que tendríamos que haberlos. Estuvieron en un momento de puesta como cerrado, en un primer lugar, ¿vale? Oye, no pasa nada, pero bueno, tú por tu camino y yo por el mío, y quizás sí que les deberíamos haber obligado a hablar entre ellos. Todo lo que surgió, digamos, de declaraciones de ellos fue de forma orgánica y quizás, como te digo, tendríamos que haber obligado a que ocurriera antes esa charla entre ellos, porque luego orgánicamente acabaron hablando en México, Vale, muy pero bien. quizás era tarde y ya se había generado. Exacto. Creo que tendríamos que haber En acometido El Salvador, y quizá, más tío. allá de lo que ellos nos dijeran en ese momento de calentura, los tendríamos que haber obligado a sentar a todas las partes en una sala y haber resuelto el problema ahí, haber hecho unas declaraciones de contener y ahí, eso yo sí que creo que no le dimos la importancia que merecía, te podría decir, ¿sabes? Fue como, bueno, oye, ya está. Ha habido lances a veces en la Sí, FMS claro. de piques entre gente más en backstage que la gente no la ha visto, pues le pones fin, ¿no? Y ya está, que cada Muy uno bien. se aire. Yo recuerdo un KG con, joder, me va a salir ahora con MP en Perú. Vale. O sea, tenían un pique de casi llegar a las manos, de tal, y bueno, o sea, en la final de Perú hubo ahí sus problemas, para que al final eso no llegó la sangre al río, ¿no? Digámoslo así, se le separó, pero luego no se le dio continuidad, no hubo como una calentura en redes, ¿sabes? Entonces sí que creo que ahí, como ejercicio de reflexión, y como te digo, creo que tenemos que poner más medidas, ¿no? Desde un psicólogo o tener este equipo,
nosotros tendríamos que no haber dejado pasar el tiempo y haber tratado de que se generara ¿sabes? Una conciliación en el momento mismo. Y quizás eso hubiera ayudado. Muy guapo, tío. Pues sí, ahí es verdad que para la próxima, cuando se sienta un precedente y ocurre algo, hay que ver cómo actuar, pero cada situación en el freestyle está siendo demasiado única. Por ejemplo, cuando pasó lo del escupitajo del menor, tú no puedes poner el reglamento. Si hay un escupitajo por la espalda, ¿qué tal? Entonces, bueno, al final son cosas que se sientan, se está profesionalizando del todo, está viendo ahora como una manera nueva de enfocar lo que es el tema del freestyle, así que por ahí va la movida, tío. O sea, muy buena charla, de verdad, increíble. Esto lo subiré mañana para respetar las 48 horas de Quezada en la Pluma del Rey. Tenéis la charla completa, os lo voy a poner en la descripción para que vayáis al canal y lo veáis. Es brutal el curro que está haciendo, así que nada, solo factos, ¿vale? Esto está brutal, así responde al humor del free y muy guapo. Nos vemos, chicos, que vaya bien.